en el barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc, y les voy a mostrar un lugar único en su tipo en la ciudad, y es el altar al Angelito Negro, esta figura también conocida como Satanás, como el diablo. Los fieles van creciendo en el país. Vamos a conocer este altar. Hola, buenas tardes. Hola. Los invitamos a que conozcan un poquito más del altar del Angelito Negro. Vengan, pasen. Mi madre pasó por una situación muy difícil de cáncer de mama y cuando eso sucede pues yo me acerqué a varias religiones y pues la verdad yo no veía ningún resultado en ninguna de esas religiones. Yo le prometí que si él la ayudaba yo le iba a poner un altar en donde le iba a conocer muchísima gente, donde mucha gente iba a venir a visitarlo, a dejarle ofrenda. Y me dijo, hermano, mi sobrino está invadido de cáncer, tiene leucemia. ¿Me dejarías ir a pedirle al angelito qué le llevo? Tu fe. Al mes, no recuerdo muy bien. Vino y me dio las gracias. Dije, ¿qué pasó? Mi sobrino está bien. Mi sobrino salió del cáncer. Le trajo banda, le trajo muchas flores, le trajo vino. Aquí en el altar del Angelito Negro también podemos encontrar estas figuras, estas esculturas que están a la venta, cuestan entre 300, 500 pesos y es para que los fieles puedan llevarlas a sus casas y ahí continuar este culto, esta veneración. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso y piel llevabas llorona. Bueno, pues estos son algunos de los cultos más curiosos que están surgiendo en la actualidad. Algunos de ellos llevan ya bastante tiempo, lo que pasa es que aquí quizás en Europa no los conocemos tan en profundidad como se están extendiendo y se están conociendo en América, entre otros lugares en países como México. Y para hablar de estos santos paranormales que son especialmente curiosos, ya veréis, Laura, tenemos a una invitada de lujo que tú vas a presentar. Hablamos de Lourdes Gómez. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad de Sevilla. Ha colaborado con revistas como Enigmas, Año Cero o Guardia Civil y en televisión presentó los informativos de Televisión Española en Extremadura o programas como Escrito en el Aire en el canal autonómico extremeño. Además, como no para, escribió libros como Las Urdes, Frontera de lo Desconocido o La Iglesia y sus Enigmas. En la actualidad reside en México, donde ha fundado junto al divulgador mexicano Johanan Díaz el estudio de producción de podcast Insólita Labs y además con su podcast Noche de Lluvia la está liando porque está en los primeros puestos de las listas. Lourdes, bienvenida a esta edición especial del Colegio Invisible. Laura, Lorenzo, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Bueno, y nosotros ni te cuento, Lourdes, porque es un auténtico placer, porque además hace muy poquito tiempo tuvimos la oportunidad de visitar México y, en fin, nos estuvisteis acompañando. Fue un viaje inolvidable. De hecho, ya hace unas semanas nuestros queridos invisibles pudieron escuchar en la edición más viajera del jueves esa conversación que mantuvimos en un sitio absolutamente único como es la Zona del Silencio, y precisamente yendo hacia ese desierto recuerdo la conversación que manteníamos, Lourdes, que empezaste a hablarnos de este tipo de personajes y de verdad que estábamos todos flipando. Así es, Lorenzo, llama muchísimo la atención porque desde el punto de vista europeo es complicado pensar en santos que no tengan que ver con una devoción como tal, bueno, pues católica, ¿no? Y en este caso estamos hablando de santos que no forman parte del santoral católico y son los llamados santos populares. Surgen de la devoción popular y, como comentaba este reportaje tan acertado del comienzo del programa, son santos muchas veces vinculados a, pues, el área delincuencial. Y el tema de
Angelito Negro, con el que empezabais, Lorenzo, es muy relevante porque ahora mismo está en el ojo del huracán. Te cuento una noticia de última hora. Os cuento que el día 8 de julio salió en todos los noticieros y en todos los medios de comunicación de todo México, porque uno de los templos del Angelito Negro, que es un culto surgido pues recientemente en las últimas décadas en Tepito, en la Ciudad de México, que estamos hablando de una imagen demoníaca de color negro, dentro de uno de sus templos pues se acabó con la vida de un policía y otro quedó en estado grave. Esto es noticia de este verano, en el estado de Hidalgo, donde 2 agentes de justicia mexicanos que acudieron a un llamado de violencia familiar terminaron dentro del llamado Centro Religioso Angelito Negro 666, donde, bueno, pues uno de ellos fue asesinado y el otro quedó en estado grave, Lorenzo. Bueno, pues como vemos son cultos que generalmente no van dirigidos a gente especialmente amable. Sí, Laura, ¿quieres decir? No, digo que claro, que es que tú oyes Angelito Negro, claro, y suena hasta cariñoso, ¿sabes? Bueno, te puedes imaginar un murciélago, por ejemplo. Claro, pero... y de repente resulta que es una figura satánica, claro, es que... Bueno, ha recordado Lourdes el comienzo de este programa. Hay que decir que esa crónica la realizaron fantásticamente bien los compañeros de N+. Pero antes de meternos en faena, Lourdes, no quiero pasar la oportunidad de preguntarte qué se siente al dirigir y presentar uno de los podcasts más escuchados de Latinoamérica. Ahora iremos a los angelitos negros y a este tipo de personajes más o menos curiosos, pero chica, es que estás, como se dice por aquí, lo estás petando absolutamente con esta noche de lluvia. Todavía me cuesta creerlo, ¿no? El haber fundado, siendo española, en México, en Latinoamérica, un podcast que es de misterio, pero muy enfocado a la espiritualidad y a los misterios religiosos, y que, bueno, pues esté en los rankings de más escuchados con un tema, como digo, que al principio yo pensaba que quizá iba a costar que despegara, pues me siento muy honrada y muy feliz. También he tenido la suerte de que en los últimos meses han surgido muchos temas de actualidad religiosos, ¿no? Entre el fallecimiento del Papa Francisco, el cónclave y el nuevo papado, bueno, pues me ha favorecido mucho hablar de estas cuestiones que me apasionan, y ahí estamos mojándonos cada martes en Noche de Lluvia con temas de misterios religiosos. Pues que sepas que nos alegramos profundamente, porque de verdad que es muy difícil hacer lo que has hecho, conseguir lo que has conseguido, y ahí están los resultados a un trabajo magníficamente hecho. Vamos, si te parece, con los santos paranormales. ¿Esto es cuestión de moda o hay algo más profundo detrás? Hay algo más profundo, Laura, Lorenzo, porque estamos hablando de una forma pues muy local de espiritualidad que se da en México, producto del sincretismo entre tradiciones prehispánicas, paganas y cultos católicos. Hay un crisol religioso muy importante que deriva al final en que surjan santos populares. Se han dado en toda la historia en México y es un fenómeno que se transforma, que va cambiando y que, como hemos visto, da lugar a nuevos santos, como es el caso de Angelito Negro, ¿no? Si te vas al mercado de Sonora de la Ciudad de México, que es, por así decirlo, un mercado de abastos donde quien vaya puede encontrar cualquier objeto de brujería o de este tipo de cultos, ya no es la Santa Muerte la figura central. La Santa Muerte está siendo desplazada por estos Baphomet, sí, o estos demonios de color negro, que son el culto emergente ahora en México y que hasta hace escasos días lo veíamos, bueno, pues con curiosidad como algo emergente y digno de analizar, pero pues se ha tornado más oscuro todavía con esta noticia, pues de última hora que os comentaba, pero es una realidad muy palpable en México y surge sobre todo en el ámbito de personas que piensan que por las actividades que desempeñan no pueden pedirle ayuda a un santo católico porque condenaría sus acciones, y entonces se crean nuevos santos que puedan entender. Esto, repito, es la interpretación de ellos, claro, que puedan entender las situaciones de estas personas.
Vamos a repasar este curioso santoral con nombres y apellidos. Empezábamos dando esta noticia curiosa, ¿no? Parece que Pemex ha denunciado el robo masivo de huachicol, de combustible, y hay que decir que, bueno, no sé si esto da risa o da miedo, la verdad, pero es que hay incluso un santo, en este caso el niño de huachicol. ¿Quién es y qué es lo que hacen los que lo siguen? Pues el huachicoleo es una actividad bastante extendida en algunos sectores en México. Hay pueblos enteros que se dedican al huachicol, que es, como bien explicabais, el robo de gasolina. Y en este caso, pues es curioso que en México, cada febrero, cada fiesta de la Candelaria, es costumbre, Laura, Lorenzo, que la gente vaya a misa con un niño Jesús disfrazado o vestido del oficio de esa familia. Si es la familia de un médico, el niño Jesús va vestido de médico. Si es un escritor, pues le visten de escritor. Así con cada oficio. Es curiosísimo porque si entre diciembre, enero y febrero vas a cualquier mercado de México, vas a encontrar diferentes trajecitos para diferentes oficios. Y en este contexto de ir a misa en la Candelaria con el niño Jesús disfrazado de tu profesión para que bendiga lo que haces, en 2016 se empezaron a ver en mercados de la Ciudad de México y de sitios donde se ejerce el huachicol trajes o caracterizaciones del niño Jesús como huachicolero o ladrón de gasolina. Ay. Esto parece una broma, pero cualquier oyente que ponga un niño del huachicol va a poder ver, o en las redes sociales del programa, que es un niño Jesús que viene con un bidón de gasolina y, bueno, pues una manguera de plástico, que son los elementos necesarios para ejercer el robo de gasolina, que además pues fue una actividad súper perseguida por López Obrador, anterior presidente de México, y lo que piden los defensores del niño del huachicol es que el niño les cuide en sus incursiones ilegales, cuando destapen, digamos, las tuberías para robar la gasolina, que no salten por los aires, que se protejan de accidentes mortales y que puedan robar mucho. Como bien decías, recomendamos a nuestros queridos invisibles que están al otro lado de estos micrófonos que se acerquen a nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter, @coleinvisibleoc, también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero, para que vayáis viendo la colección de personajes que van a ir desfilando a lo largo de estos minutos. Este niño Jesús del huachicol, de verdad que es para flipar. Yo recuerdo todavía cuando íbamos en la camioneta recorriendo aquel desierto y me enseñas la fotografía. Es que es alucinante, con su bidón de gasolina, el niño ahí bien sentadito, bien vestidito, y ojo, que si uno quiere robar, que vaya al niño del huachicol y que le proteja. Es increíble, en fin, esto no Hay que decir que la Iglesia ha tratado de frenarlo, porque claro, estamos hablando de una advocación del niño Jesús en una actividad delictiva. Entonces, en el año 2016, cuando empezaron a circular las imágenes del niño el huachicol, fue el canónigo penitenciario de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, quien dijo públicamente que esto era un pecado contra el Espíritu Santo, una blasfemia, y que había que combatirlo pues activamente, pero a la fecha sigue estando muy presente en esos pueblos donde hay, bueno, pues actividad de huachicoleo, como puede ser Tepeaca, o Palmar de Bravo o Tecamachalco, ¿no? Que son algunas poblaciones de México vinculadas con esa actividad. Y seguro que cada vez tendrá más seguidores. Bueno, si te parece, seguimos con este tipo de personajes que en ocasiones están ligados a gente todavía más mala. Hemos visto estos ladrones de huachicol, de gasolina, pero hay otros que, bueno, digamos que sus actividades son todavía más peligrosas. Están suponiendo una auténtica lacra desde hace bastantes años, especialmente para el Estado, para la República Mexicana, como son los narcos, ¿no? Y si hablamos de este tipo de santos ligados al narco, ahí aparece el Santo Niño de Atocha, ¿no? Así es uno de los narcosantos junto con Jesús Malverde o la Santa Muerte, pero sobre todo vinculado a las personas que están encarceladas, a los presos. El Santo Niño de Atocha es un culto, yo creo que es el niño Jesús más importante en América, y se encuentra en Plateros, Zacatecas, y además cerca de Fresnillo, que es una zona complicada a nivel pues de narco. Y ahí encontramos al Santo Niño de Atocha, que aunque venga, digamos, de una vinculación de nombre español, lo cierto es que el culto surge en México, en este pueblo que se llama Plateros, una zona de mineros españoles
que aunque casi no tenemos documentos del Santo Niño de Atocha, sabemos que en el siglo XIX ya había documentos de este santo popular, donde se indica que quizá en algún momento algún español llevó una Virgen de Atocha hasta la localidad y que con el transcurso del tiempo el niño perteneciente a esta Virgen se hizo independiente de la imagen titular y comenzó una leyenda que dice que en España, durante la ocupación musulmana, los presos cristianos no podían recibir visitas y que de repente veían los presos a un niño que les llevaba alimentos y que cuando alguien vio a la Virgen de Atocha y a su niño, que vio que el niño tenía los pies sucios, como si saliera pues a caminar o a hacer sus aventuras y correrías. Y identificaron a ese niño que veían los presos con el niño de la Virgen de Atocha, y así es como surge la leyenda en México, poniéndola en España, pero, repito, en Plateros, Zacatecas, donde este niño, que dice que tiene los zapatitos desgastados, a la fecha sigue ayudando a los mineros y sigue ayudando a cualquiera que se encuentre en una situación complicada, especialmente también a nivel delincuencial, como digo, sobre todo en relación a los presos. Y con respecto al narcotráfico, decir que el Santo Niño de Atocha se hace sobre todo popular en ese ámbito gracias a Pablo Escobar en Colombia. La madre de Pablo Escobar tenía una gran devoción al Santo Niño de Atocha desde que un otro traficante colombiano, que lo apodaban el mexicano porque era un apasionado de las tradiciones mexicanas, le habla un día del Santo Niño de Atocha. La madre de Pablo Escobar estaba en una situación complicada, prácticamente en medio de un tiroteo, a punto de fallecer, y ella se encomienda al Santo Niño de Atocha. En esos momentos aparece como un ejército que la salva de los que estaban intentando atacarla, y cuando se da cuenta, el ejército salvador ha desaparecido, y ella siempre dijo que el Santo Niño de Atocha le había enviado pues a gente a salvarla. Desde entonces inculca en su hijo Pablo, sobre todo cuando estaba preso, esa pasión por el Santo Niño de Atocha, y en el barrio que él tiene en Medellín, que él construye en Medellín, pues hay una capilla, una ermita dedicada al Santo Niño de Atocha. Y en tiempos más recientes, si hablamos del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, el Chapito, líder del actual cártel de los Chapitos, hubo un evento en México reciente que se llamó el Culiacanazo. Fue un enfrentamiento entre fuerzas policiales mexicanas en Culiacán, Sinaloa, y Ovidio Guzmán, porque lo iban a detener. Y después de la que allí se formó, cuando finalmente sale con las manos en alto y le hacen las primeras fotos de la detención al hijo del Chapo, tenía visible, muy visible al cuello, un escapulario del Santo Niño de Atocha. Bueno, hasta no hace mucho, como has comentado al inicio del programa, la Santa Muerte era quizás uno de los cultos más conocidos y seguidos en México. No era precisamente amable, que digamos, pero también has dicho que cada vez se está sustituyendo más por el Baphomet. ¿Qué es esto y cómo ha aparecido? Pues no sabemos muy bien, Laura, el origen, pero todo indica a que ha surgido dentro de los propios templos de la Santa Muerte en México. En esos templos no solo hay diferentes imágenes de la Santa Muerte, de diferentes alturas y colores, dependiendo del propósito para el que los fieles de la Santa Muerte le pidan, sino que también hay otras figuras afines como Jesús Malverde o, más recientemente, estos Baphomet o estos diablos de color negro, también rojizos. He llegado a verlo en el mercado de Sonora, donde, bueno, pues la gente les está rindiendo culto. Y además, Laura, en los templos de la Santa Muerte que hay por todo México, también en un pueblo del estado de Veracruz que se llama Catemaco. Catemaco es la cuna de la brujería en México. Cualquier persona que quiera hacer una brujería, exacto, ya sea buena o mala, acude a Catemaco y paga ingentes cantidades de dinero para que le hagan una brujería. Déjame decirte, Laura, que han surgido en las últimas semanas reportajes periodísticos en Catemaco de rituales que se están haciendo a la fecha, donde el brujo titular de ese ritual va con unos cuernos de Baphomet y hay sacrificios de animales con presencia de sangre.
Es una cosa que llama poderosamente la atención porque además el que se ha erigido como líder de esta historia, si no recuerdo mal, se autodenomina el unicornio negro, ¿no? Algo así. Así es, él dice que el brujo mayor de Catemaco viene de una familia, desciende de una familia de brujos en Catemaco. Y bueno, pues se llama unicornio negro. Efectivamente tenemos una vinculación ahí en el nombre con estos nuevos cultos y él ha concedido entrevistas, en concreto a Podcast Paranormal, al creador de contenido mexicano Fepo, que ha participado, ha estado presente a nivel periodístico en uno de esos rituales y aparece con esos cuernos, ¿no?, de Baphomet o Angelito Negro haciendo estos cultos. Hay que decir que el tema del Baphomet, seguramente quienes nos están escuchando ahora mismo, que son gente que ya sabe muchísimo de este tipo de temáticas, ¿no?, del periodismo del misterio, sabrán que es una figura muy ligada al tema templario. Se hablaba de que era una especie de demonio o de cabeza, es decir, cuando los templarios son acusados de sodomía, de adorar ídolos paganos, finalmente son quemados en la isla del Sena en el año 1312, si no recuerdo mal, pues se le acusaba precisamente de adorar a Baphomet. La gente que sigue este culto sabe perfectamente lo que es un Baphomet. O sea, ¿saben que está ligado a la figura de los templarios o esto ya da exactamente igual? No, para nada. Es más bien algo ligado al diablo. Es una cabeza diabólica de color negro o rojo a la que apodan Baphomet y el cuerpo como tal es de mariachi mexicano o de smoking. Joder. Imagínate la mezcla. Pues sí, Buenísimo, vamos. Bastante curiosa, sí. Bueno, sigamos con los niños santos, que estos sí que parecen al menos más amables. Por ejemplo, el niño del Cacahuetito de Jalisco, que por el nombre, bueno, al menos parece pequeñito, ¿no? Así es, Laura, tiene solo 5 centímetros. Joder. Este es muy curioso. Y apareció en el siglo XIX, en el estado de Jalisco, en un terreno donde vivía un matrimonio muy pobre, que no tenía pozo, no tenía agua, siempre tenían que estar pidiendo agua a los vecinos. Y un día empieza a aparecer su terreno como barro, como si empezara a surgir pues algún punto de agua. Empezaron a escarbar con la intención de crear un pozo y mientras buscaban agua, encuentran esa pequeñísima imagen del niño Jesús, que es de madera, no se sabe su origen, es un pequeño niño de 5 centímetros que a la fecha se venera en una pequeña capilla de este lugar, Mezquitic, en Jalisco, y sobre todo está muy vinculado con las mujeres embarazadas o con los niños de corta edad. Se le considera súper milagroso y se le llama niño del cacahuate o del cacahuatito no porque apareciera dentro de un cacahuate, sino por su tamaño. Aún así, en el santuario venden muchos cacahuetes, como decimos aquí en España, allí lo llaman cacahuates, bendecidos, y esto también es un culto pues a la naturaleza. En España, en concreto en mi Extremadura natal, tenemos casos como la Virgen de Botua, donde cerca de la ermita están las llamadas encinas de la Virgen con bellotas que tienen una pues mutación genética, donde aparece una zona sombreada de la bellota en la cual se dice que está la imagen de la Virgen de Botua. Entonces aquí nuevamente un culto a la tierra y a la fertilidad, que es algo muy arraigado, tanto desde el punto de vista católico como sobre todo de esa religiosidad prehispánica. Pero esto no estamos hablando, Lourdes, por aclarar un poquito más, no estamos hablando de un cacahuete que tenga forma del niño Jesús, sino que estamos hablando realmente de un niño Jesús más bien, bueno, pues eso, ¿no?, minúsculo. Un niñito de 5 centímetros al que le visten, bueno, pues con ropas del niño Jesús, pero que es súper pequeñito. Yo creo que es el niño Jesús más pequeño del mundo y son miles de personas las que llegan hasta su capilla para venerarle. En algún momento la Iglesia Católica quiso sustituir la imagen, les parecía ridículo, ¿no?, que se venerara algo tan chiquitito. Querían un niño Jesús más grande, pero el pueblo lo impidió, incluso como ha ocurrido en el caso de la Ciudad de México con el niño Pa, incluso con amenazas de violencia si se llevaban al niño del cacahuate. Aquí decimos en el Colegio Invisible, no en esta edición de Invisibles Deluxe, sino en la edición habitual de los martes y los jueves, que el Santo Niño Paz se parece bastante a Miguel Pedrero. O sea, que quien quiera que lo busque en San Google, que va a flipar la similitud entre... Ahí hay una especie de cadena que se va uniendo de eslabones entre Charles Ford, que en algún momento del pasado tuvo que pasar por A Coruña, Miguel Pedrero y el Santo Niño Pa. Bueno, en fin, vamos a continuar porque la realidad social da la sensación de que hace que se tire, bueno, pues de todo el santoral, especialmente cuando vemos que docenas de miles de personas se juegan la vida con el objetivo de alcanzar
o de intentarlo por lo menos, ¿no? Una mejor vida en los Estados Unidos. Y es entonces cuando aparecen, y nunca mejor dicho, porque es que aparecen, bueno, hay quien dice por lo menos que sí se aparecen, el santo Toribio, por ejemplo, que es también llamado como el patrón de los mojados, ¿no? Si no me equivoco. Así es un santo súper curioso, es un mártir de la Guerra Cristera, que es un periodo de México después de la Revolución Mexicana, donde el presidente Plutarco Elías Calles sacó la llamada Ley Calles, que quería limitar como tal el culto católico después de la Revolución, lo cual derivó en una persecución fuerte hacia el catolicismo y al final incluso en milicianos católicos luchando contra el Ejército Nacional. En la Guerra Cristera hubo muchos mártires y uno de ellos fue Santo Toribio Romo González, un joven sacerdote mexicano, Lorenzo, Laura, que murió en esa Guerra Cristera y bueno, pues fue canonizado por Juan Pablo II y a la fecha las personas que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, varios de ellos han asegurado que se les aparece para ayudarle en los peores momentos de ese viaje hacia el norte. El santuario de Santo Toribio Romo está en los Altos de Jalisco y donde está la iglesia en la que él daba misa, pues allí se conservan algunas de sus reliquias. Se conserva, yo he estado recientemente, os voy a poner fotos, su ropa ensangrentada cuando le fusilaron en el contexto de esa guerra cristera. Y si nos vamos a la urna donde están sus reliquias, vamos a ver un mural donde aparece representado Santo Toribio Romo como abrazando o alentando al que va cruzando el desierto para pasar la frontera o al que va cruzando el Río Grande, que es, digamos, uno de los puntos fuertes donde muchos de los migrantes fallecen al cruzar ese río. He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Bueno, pues ya veis que la diversidad de creencias y de personajes es absolutamente única, no sé, en fin, es que la verdad con esto a uno se le acaban los adjetivos, pero siempre se ha dicho que una imagen vale más que mil palabras y en este caso, bueno, pues tenéis nuestras redes sociales para ir observando esta galería de personajes, bueno, pues como el Baphomet, como el Santo Niño del Cacahuatito, el Niño de Atocha, en fin, es que son tantos y tan variados. A mí particularmente mi preferido es el Santo Niño del Huachicol. Las estrellas te iluminan. Hemos llegado al final. La verdad es que podíamos estar hablando contigo, querida Lourdes, en fin, horas y horas, porque es evidente que no solo te has pateado estos lugares para investigar como periodista de raza que eres en primera persona, sino que además es que lo vives. Pues muchas gracias. Solo muy rápido decirte que creo que también te gustaría mucho, y os voy a pasar las fotos, el Niño de los Milagros. Este se venera en Ciudad de México, en la zona de Tacuba, y es el niño de la selección mexicana. Anda. Está en una iglesia, pero está vestido de la selección. Loren está en una iglesia vestido de la selección mexicana, Madre con un baloncito mía. al lado. Y Laura también, el niño doctor, que está vestido de médico. Y los fieles que van dicen que médico. si se sonroja es que ya se están curando. Madre mía. Bueno, pues me imagino que este que está vestido de la selección mexicana el año que viene va a recibir una veneración tremenda, ¿no? Que es el Mundial allí, claro. Con lo cual, buah, ya Así verás. es, de hecho, cuando juega la selección mexicana llegan a darse pequeños sismos al centro de la Ciudad de México, ¿En de la serio? gente saltando. Entonces, en serio, Madre ha salido noticias de que se han formado terremotos por tantas personas saltando a la vez. Entonces, imaginaos si no es importante el Niño de los Milagros de la selección mexicana. Lourdes, siempre es un auténtico placer hablar contigo, de verdad. Un abrazo. Muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo enorme. No os perdáis Noche de Lluvia, el podcast que está ahora mismo siendo auténtica tendencia, especialmente en las principales listas de Norteamérica y de Sudamérica. ¿Quién lo lleva? Nuestra invitada de hoy, nuestra querida periodista y amiga Lourdes Gómez. Nadie te puede